pues vamos a dar inicio a esta conferencia porque, bueno, me interesa mucho que podamos ver todos los temas, ya que un curso de la norma 35 pues nos lleva realmente unas 3-4 horas. Entonces, esta es solamente una pequeña introducción para que ustedes puedan identificar de entrada qué es esta norma, a quiénes les aplica, cómo aplica, con qué está relacionada y por qué es tan sonada. Entonces, les voy a decir un poquito acerca de la norma 035. Esta norma básicamente es una norma que está enfocada a buscar lo que es el bienestar físico, mental y emocional de la gente. Entonces, se está empezando a querer cambiar la cultura de las empresas mexicanas. ¿A qué voy con esto? Que antes las empresas era de, pues la gente trabaja para mí, son mis empleados y se aguantan, ¿no? Y se van a aguantar en las condiciones en las que si quieren, si no, que se vayan. Pues con esta norma que ya se volvió obligatoria, de hecho no está nueva, es una norma que antes era opcional, y pues obviamente al ser opcional casi ninguna empresa mexicana la estaba aplicando. A partir de 2018 la volvieron obligatoria, por lo tanto todas las empresas estamos obligadas a llevar a cabo todos los lineamientos que nos pide la norma. Y para octubre del año pasado, que fue de 2020, ya debería estar implementada la segunda etapa. O sea, si a ustedes que tienen algún negocio, son representantes del área de talento humano, ya deberían tener completa la implementación de la norma 035, porque a esta se le están sumando otros protocolos, como es lo que les decía, los protocolos sanitarios, el tema de prevención de violencia, entre otros, ¿sale? Entonces, vamos a hablar por qué tanto se habla de esta norma, incluso se puso mucho de moda, muy seguramente hace 2 años ustedes escucharon, de ya se autorizó la norma 035, entonces ahora ya la gente puede demandar al patrón, ¿no? Fue muy sonada esa parte, que realmente es mala información, sin embargo la gente lo conoció mucho, ¿sale? Entonces vamos a ver cuál es el objetivo de esta norma. La norma básicamente tiene como objetivo identificar, analizar aquellos riesgos de salud y de trabajo. Es decir, vamos a ver cómo está nuestra empresa, vamos a analizar qué está pasando y vamos a resolver. Es decir, vamos a corregir y prevenir, ¿sale? En temas de salud mental y física de la gente, ¿sale? Entonces, ahorita les voy a explicar un poquito por qué se refiere a este tema de salud y por qué esta norma nos recuerda este lado humano de la gente. Estamos volviendo a ver que estamos trabajando con personas que también sienten que tienen familia, que tienen necesidades, etcétera, 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 ¿sale? Y olvídense de esta parte de que con la norma ya se puede demandar por estrés, eso no es real. Ahorita vamos a ver en esta pequeña introducción que nunca vamos a ver un medidor de estrés. O sea, sí se habla de temas de estrés, pero es un estrés muy específico, el cual vamos ahorita, les voy a explicar de manera muy general porque son nuestras bases para la norma. Pero antes de entrar como tal en materia, quiero preguntarles, a ver si ustedes están enterados de esto. ¿Esta norma es auditable? ¿Nos hace acreedores a sanciones o multas? Aquí les va la respuesta. 1, sí es auditable. 2, sí nos hace acreedores a sanciones o multas. Entonces, ¿quiénes son los que van a estar revisando? Secretaría del Trabajo y Previsión Social es quien está ya revisando el tema de la norma 35, y esta norma está fundamentada de otras 2 normas que muy seguramente ustedes ya escucharon, que es la famosa norma 030, que tiene que ver con temas de seguridad e higiene, y los protocolos de, no me acuerdo bien el nombre exacto, pero es para la prevención de la discriminación, ¿sale? Entonces, como es una norma que está basada en nuestras normas, por eso estamos hablando que tiene que ver con la prevención de salud y la corrección. Si ustedes no tienen esta norma, ya son acreedores a multas. Los montos son variados, van desde 50,000 hasta 500,000 pesos. Va a depender de las evidencias que encuentren de Secretaría del Trabajo. Y gracias a esto les quiero contar una historia. Es real, uno de nuestros clientes es un cliente, de hecho estas auditorías piensan que les llega únicamente a los clientes grandes, ¿no? A las empresas grandes. No es así. A uno de nuestros clientes en Tulancingo le llegó Secretaría del Trabajo porque un colaborador metió una queja, y fue una queja respecto al tema de los protocolos sanitarios. Es decir, que no se estaban siguiendo, que a lo mejor no tenían el equipo de protección necesario, o los tenían trabajando en horarios que no son, o etcétera, etcétera. Entonces, al haber una queja, Secretaría del Trabajo en automático va a hacer una auditoría. ¿Qué pasó con este cliente? Que de entrada le pidieron todos los lineamientos o protocolos sanitarios. Dentro de los protocolos sanitarios, si alguien de ustedes ya los pudo leer, ya los pudo revisar,
viene un apartado que te dice que debes dar cumplimiento a la norma 035, que tiene que ver con cuidar la salud emocional de tu gente. Por eso es que se empiezan a relacionar. Entonces, con este cliente, ¿qué pasó? Le pidieron los protocolos, le dijeron, ¿sabes qué? Vamos a regresar a revisar tu norma 30 y después tu norma 35. ¿Sale? Entonces, este es un caso real, es un cliente con el que estamos trabajando y que al final del día les están llegando las auditorías, ¿no? O sea, al final del día todo nos va a tocar, pero también la gente ya puede llamar a Secretaría del Trabajo, meter una queja y se hace una investigación, ¿sale? Entonces, esta norma es una norma mexicana, tal cual este es el nombre oficial, es Norma Oficial Mexicana 035 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 2018 y se llama así, Factores de Riesgo Psicosocial en el Trabajo, Identificación, Análisis y Prevención. Les voy a hablar de los tres principales pilares que son los conceptos o de donde nace todo lo demás que ahorita vamos a platicar. En esta norma nos están obligando a hacer una evaluación de nuestros colaboradores de eventos traumáticos severos y de factores de riesgo psicosocial y en otro nivel del entorno organizacional favorable. ¿A qué nos referimos con cada concepto? El de acontecimientos traumáticos severos se refiere al tema de cuando en algún centro de trabajo hay algún accidente laboral y el trauma es para ya sea quien lo sufre, ¿no? Directamente quien se accidenta o las personas que lo ven. Les voy a contar la historia de un cliente. Esto fue hace, yo creo que hace un año ya aproximadamente. Les voy a contar la historia, es un caso real para que dimensionemos por qué la importancia de este concepto, ¿sale? Estaba un colaborador trabajando, es una planta, es una fábrica, el colaborador se le ocurrió decir, no tengo nada que hacer, me subo a ayudar a poner las láminas, ¿no? A 6 metros en promedio. Entonces el chavo se sube sin equipo de seguridad, obviamente no tiene la capacitación porque no es su puesto, no son sus funciones, se sube, al momento que pisa la lámina se rompe, el colaborador se cae y es una empresa donde hay máquinas, había una máquina en el suelo donde, bueno, estaba girando, el colaborador cae y se entierra la máquina. ¿A qué voy con esto? Toda la gente, todos los demás compañeros que estaban en ese momento trabajando percibieron el evento. A esto la norma nos dice, ese es un acontecimiento traumático severo. ¿Por qué? Incluso yo que no lo vi directamente, yo ya lo vi cuando ya se lo había llevado la ambulancia, pero el hecho de que yo vi la sangre, vi a la gente tan alterada, yo por ejemplo no pude ni dormir ese día y todos estábamos igual. Entonces la norma te dice, cuando tú tienes o hay algún evento en tu organización relacionado con algún accidente laboral, por ejemplo, como este, estamos obligados a aplicar un formato que se llama formato referencia 1, en el cual nosotros vamos a identificar qué tanto impacto tuvo este acontecimiento en la salud mental de los colaboradores. Entonces ahí nos dice, en base a ese formato que nos maneja la misma norma, tenemos que identificar si nuestra gente puede sufrir estrés postraumático. Aquí es donde empezamos a hablar de un estrés, pero es un estrés postraumático. Ya sea en este caso que yo les cuento dentro del centro de trabajo, o a lo mejor por mi trabajo yo tengo que estar viajando y me toca ver un accidente muy fuerte y eso a mí me genera un estrés postraumático. Entonces yo tengo que estarme evaluando y como patrones tenemos la obligación de canalizarlo, ya sea con el psicólogo, ¿no? Del IMSS o un psicólogo particular para determinar qué tan grave es esa repercusión del acontecimiento traumático. Entonces nos dice la norma. Tú estás obligado a ver si tu gente tiene traumas severos que son resultado de accidentes o de condiciones dentro o durante o por condiciones del trabajo, ¿sale? Si tienen dudas, por favor, vayan anotándolas para que las vayamos resolviendo más adelante. El segundo pilar, y que es un concepto muy, muy básico para poder entender la norma, porque incluso así se llama, factores de riesgo psicosocial. Los factores de riesgo psicosocial son todos aquellos factores, aquellas situaciones que hacen que la gente se enferme emocionalmente, que tiene que ver, por ejemplo, en el ambiente laboral. ¿Qué puede ser? Por ejemplo, a lo mejor si yo tengo un jefe que todo el tiempo me está gritando, entonces yo voy a empezar a desarrollar temas de ansiedad, voy a empezar a tener mejor depresión, voy a tener insomnio, voy a empezar a tener dolores de cabeza, me enfermo del estómago. A eso se refiere con factores de riesgo psicosocial. Todo aquello externo que está dentro de la organización, pero que es un riesgo para la salud mental y física de la gente, ¿sale?
Y el último concepto o factor que nos maneja la norma tiene que ver justamente con el entorno organizacional favorable, lo que generalmente conocemos como clima laboral. En esta norma entonces ya es obligatorio que busquemos o detectemos qué tan satisfecha está nuestra gente, qué tan feliz se siente dentro de las organizaciones. Ahí es cuando hablamos de clima y cultura organizacional. Esta cultura y este clima organizacional va a influir o puede ser un factor de riesgo psicosocial si yo tengo un clima pesado, como así le conocemos. Muchas veces cuando hacemos reclutamiento y le preguntamos a la gente, oye, ¿por qué saliste de tu empleo? Nos dicen, es que hay un mal ambiente, un mal clima laboral, ¿no? Todo el mundo se lleva mal, o los jefes te están gritando, no te dan el equipo de seguridad, no te dan herramientas, etcétera, etcétera, etcétera. A eso se refiere la norma, ¿sale? También en un clima organizacional favorable es aquel lugar donde se permite a la gente crecer, donde se capacita y se les forma. Entonces hay muchas empresas que les da miedo capacitar, ¿sale? Porque dicen, es que si lo capacito, el día de mañana se va a ir con la competencia o va a ser mi competencia. Entonces, lo peor que pueden hacer es no capacitar a la gente y tenerlos en su negocio. Les sale muchísimo más caro. Ya que platicamos de los tres principales factores o los tres principales conceptos de la norma, nos está dividiendo Secretaría del Trabajo las responsabilidades u obligaciones de acuerdo al tamaño de nuestro centro de trabajo. Ojo, aquí también depende, si yo como empresa tengo a lo mejor sucursales, son centros de trabajo y yo tengo que aplicar la normativa de acuerdo al tamaño de mi centro de trabajo, ¿sale? Nos dice, si tienes de 1 a 15 colaboradores, entonces te toca aplicar el formato 1 que tiene que ver con detectar factores de, eventos traumáticos severos, ¿sale? Y eso aplica para todo tu personal. Entonces, si se dan cuenta, si yo tengo dado de alta en el Seguro Social a un colaborador, estoy obligada a implementar la norma 035, ¿sale? Por ende la norma 30 y por ende todos mis protocolos. Si me dice Secretaría del Trabajo, ok, tú tienes de 16 a 50, entonces tienes que aplicar el formato 2, que es para detectar o identificar factores de riesgo, que aquellos factores que pueden poner en riesgo a mi gente, y nosotros como consultoría y por experiencia les recomendamos que también apliquen el formato 1 de los eventos traumáticos, porque esto nos permite también detectar el nivel de riesgo que tenemos con la gente de que algún factor externo dentro del trabajo lo pueda afectar, ¿sale? Entonces nosotros recomendamos que también se aplique para tener esa evidencia, no está de más, ¿no? Pero sí obligatoriamente es el el formato de factores de riesgo psicosocial y aplica a todos. Pero si tenemos una organización que son de más de 50 colaboradores, entonces nos toca aplicar el formato 3, donde aparte de que vamos a identificar qué riesgos o qué factores de riesgo tenemos en nuestra gente, tenemos que evaluar el clima laboral. Entonces, aquí, si son, no sé, si tengo 500 personas, no le voy a aplicar el formato a las 500, voy a sacar una muestra de esas 500 personas para poder aplicarlas y que ven igual en el formato. Están levantando la mano, si quieres vamos dándoles la palabra, José, nada más que no tiene nombre. ¿Puedes prender tu micrófono, por favor? Sí, no sé quién había levantado la mano. De hecho, la está levantando. Adelante, si quieres dejarnos tu pregunta. Bueno, no se escucha. Vamos a dar seguimiento. Por favor, quien levantó la mano, ya sea que lo escriban en el chat para que vayamos dando. ¿No hay nada ahorita en el chat, José? No hay nada. Ok. Por favor, escríbanlas en el chat para que podamos, en caso de que tengan problemas con audio, las podamos leer y le vamos dando respuesta. Perdón, yo sí tengo una pregunta. Sí. Aquí en lo que comentó que teniendo un trabajador, de hecho yo estoy estudiando lo de la norma porque tengo que exponer un tema. Y lo que leí fue que de 1 a 5 trabajadores no estaban obligados. Lo que pasa que lo estoy estudiando, lo voy a presentar cómo aplica en las pymes. Entonces, yo lo que leí que es de 1 a 5 trabajadores no están obligados a implementar la norma. ¿Es correcto de acuerdo a lo que comentó? No, Solamente hasta 15, de 15 hasta 15 trabajadores, pero si se tiene un trabajador, no está obligada como tal la empresa
aplicar la norma. No, no es correcto. No sé de dónde es la fuente. Si leíste el diario oficial o leíste la norma como tal, aplica esta información la obtuvimos justamente de la norma y lo hemos estado trabajando así. Hay clientes a los que ya les llegó auditoría y son clientes pequeños y sí se aplica la norma. La diferencia es que no se aplican todos los formatos. Únicamente se aplica el de eventos traumáticos severos. Y de hecho hay varios numerales. Si tú revisas la norma, viene dividido, ¿no? De acuerdo al tamaño, qué numerales son los que aplican y cuáles son esas responsabilidades. Entonces, no es real la información que tú checaste. A lo mejor habría que revisar la fuente de donde lo obtuviste, porque incluso tenemos contacto con una persona directa de Secretaría del Trabajo y Previsión Social y preguntándole de este tema, justamente cuando fue hace 2 años que empezó todo esto, le preguntábamos, ¿no? Oye, pero entonces si tengo 1, tengo 2 o 3, ¿se aplica? Sí, se aplica, obviamente se tiene que aplicar todo, pero al nivel del tamaño de la empresa, porque al final del día, todas las empresas, aunque sean pequeñas, son microempresas, necesitan tener cierto orden o cierta estructura, especialmente por el tema de la norma, porque ellos también pueden sufrir, por ejemplo, de accidentes, ¿no? O algún accidente en el trabajo, o también necesitan entregar, si es así, equipos de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, es como con los protocolos sanitarios, se aplica para todos, ¿sale? Y esta norma lo mismo. Entonces, si gustas al final, nos dejan sus correos electrónicos, les mandamos la información. Si nos quieres contactar y que hablemos un poquito a fondo y veamos la bibliografía que estás utilizando, con mucho gusto te podemos apoyar. Ok, muchas gracias. ¿No? ¿De qué? Perfecto. Bien, entonces, ya que hablamos de, pues de acuerdo al tamaño de la organización, qué aplica o qué tenemos que hacer, hay diferentes formas que ya están incluso avaladas, o sea, es decir, que ya son válidas siempre y cuando cumplan con los requisitos que nos pide esta norma. Tenemos plataformas especializadas. ¿Por qué con una plataforma? Aquí es una combinación, aclaro, porque mucha gente piensa, es que todo lo mando a la plataforma y la gente no es que lo conteste. Primero es un proceso de capacitación. Ahorita por el tema de la pandemia, de hecho incluso es más importante que demos la capacitación a la gente acerca de la norma 035 y aquí lo dividimos. Tiene que ser una capacitación enfocada a los líderes y ahorita vamos a ver por qué me enfoco mucho a los líderes y otra a la gente como de nivel operativo, por decirlo de alguna forma, para que entiendan lo que es la norma y para que se sensibilicen y apliquen los cuestionarios de forma honesta. Porque si yo nada más quiero llegar y mandarles el cuestionario, lo van a contestar pues como cayó, ¿no? Y no nos va a servir esa información. Entonces, las plataformas, nosotros, por ejemplo, si nos estamos viendo, tenemos una plataforma, es interna, en donde nosotros, aparte de la capacitación, ya hacemos la aplicación de cuestionarios de manera automatizada, lo cual nos permite tener resultados rápidos y validados, ¿sale? Incluso cuando te llega una auditoría de Secretaría del Trabajo, te va a decir, muéstrame el formato que contestó, ¿no? Tal colaborador. Aquí, bueno, fue en una plataforma y lo firman, ¿sale? Entonces, y tienes la evidencia y te van a pedir expedientes de cada colaborador y el seguimiento. O sea, a través de una plataforma, por ejemplo, la plataforma que nosotros manejamos, pues cumple con lo que pide Secretaría del Trabajo. La información tiene que ser confidencial, pero no anónima, ¿sale? ¿Por qué? Muchas veces la gente confunde lo confidencial con lo anónimo. Confidencial es que vamos a resguardar la información, no vamos a estar divulgando nada, y anónimo significa que pues no sabemos quién es. ¿Por qué no la podemos hacer anónima? Porque necesitamos dar un seguimiento individual, es decir, vamos por ejemplo, en el caso de José, yo debo tener un expediente de José, cómo salió en su formato 1, que es de eventos traumáticos, y si tiene factores de riesgo psicosocial. Y en base a ese resultado yo tengo que hacer un plan de acción personalizado y un plan de acción también de mi empresa en general, ¿sale? Entonces, por eso es que no puede ser anónima, porque si no, yo no sabría qué tengo que hacer con cada colaborador, ¿sale? Está levantando la mano Yasmín, si quieres prender tu micrófono, por favor. Hola, buena tarde. Por ahí me generó una inquietud, ya que yo ya estoy aplicando las guías, la guía 3, pero la estoy haciendo mediante la aplicación de Forms. Por ahí mencionaste que fuera firmada. Como tal, como lo hacen por correo, no está firmado, pero sí está referenciado con su correo, su nombre, su dirección y todo. ¿Aún así es válido o a fuerzas tiene que estar firmado? Sí es válido, digo, preferentemente, o Secretaría del Trabajo a lo mejor te va a pedir, ha estado pidiendo que esté firmado, pero si está referenciado con el nombre o a lo mejor número de colaborador, su nombre y su correo,
no hay ningún problema, siempre y cuando manejes esa confidencialidad. Entonces, sí te pudiera servir, más bien sí te sirve, nada más que sí esté bien, lleves tu registro. Ok, gracias. Perfecto. Entonces, y justamente, ¿no? Nos podemos apoyar de diversas herramientas tecnológicas. Digo, nosotros lo hacemos así porque es mucho más rápido y pues a veces también dentro de esta norma nos pide que tengamos o hagamos políticas de prevención de riesgos psicosociales y hagamos una campaña de difusión. Entonces, muchas veces o no tenemos a la gente en el mismo lugar o rolan turnos, etcétera, etcétera. Bueno, pues podemos usar también la tecnología siempre y cuando podamos comprobar que estamos haciendo estas campañas, que hay un programa, que hay una planeación y que la gente esté enterada. Porque cómo te va a llegar una auditoría, te pueden pedir la parte documental, pero también pueden entrevistar a la gente, ¿sale? Oye, ¿te sabes cuáles son tus políticas de prevención? ¿No? O sea, les pueden hacer preguntas y si la gente dice, no sé ni qué es eso, pues tache, ¿sale? Entonces, por eso es que hablo mucho del tema de sensibilizar a la gente, ¿sale? Que la gente vea el beneficio de esta norma. Ahora sí, entonces ya que hablamos de qué es la norma, cuáles son los principales conceptos, vamos a enfocarnos, a los 9 factores que la norma maneja que son como riesgo psicosocial. Acuérdense, riesgo psicosocial tiene que ver con esta parte, con aquellas situaciones que nos pueden provocar alguna enfermedad física o mental y que, bueno, están dentro de la organización. La primera de ellas, y que es una que considero es de las más como relevantes, por decirlo así, es el tema de condiciones de trabajo. ¿A qué se refiere este factor? Básicamente nos habla o está relacionada con la norma 30 que tiene que ver con condiciones de seguridad e higiene, porque nos está hablando de donde hay condiciones insalubres o inseguras para la gente, ¿sale? Por ejemplo, estuvimos con un cliente donde cuando nosotros fuimos a hacer un estudio de clima laboral, también evaluamos como parte de nuestro clima laboral las condiciones de infraestructura. Y ahí nosotros detectamos que las condiciones de trabajo no eran las adecuadas. ¿Por qué? Porque el cliente tenía a la gente trabajando, pues es una fábrica donde hacen mucho trabajo físico, la gente se llena las manos de grasa, etcétera, etcétera. Una, no tenían comedor, ¿no? La gente que tenía que comer en su mismo espacio de trabajo. Dos, los baños no servían. O sea, era una cosa que no lo pudieran creer, ¿no? Entonces, eso dice la norma, son condiciones inseguras e insalubres. Y eso, aparte de que hace que la gente se pueda accidentar, que la gente se enferme físicamente, te enfermas emocionalmente, ¿sale? Entonces, este es uno de los principales factores de riesgo que nos marca la norma y que está muy, muy relacionado con la norma 30. Por eso es que si ustedes ya checaron la norma en el diario oficial, ahí te dicen normas de referencia, norma 030, que tiene que ver con la seguridad y higiene. Entonces, aquí, ¿qué debemos tener? Un diagnóstico de seguridad y higiene por una persona avalada ante Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y ya del diagnóstico es un plan de implementación, ¿sale? Porque, bueno, tienes que ver temas de equipo de seguridad, uniforme, etcétera. Y esta condición o este riesgo de factor, este riesgo psicosocial de condición del trabajo, ahorita se le suma el tema de la pandemia. Ajá. Por eso es que está relacionado con los protocolos sanitarios, es decir, estamos obligados a cuidar o velar por la salud y las condiciones de nuestros colaboradores. ¿A qué me refiero? Bueno, que existan los acrílicos para cubrir si tienes mostrador, que la gente tenga gel, que la gente tenga cubrebocas, que se sanitice el espacio una vez al día y en espacios abiertos, en espacios compartidos, etcétera, 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 ¿sale? Entonces, por eso, si se dan cuenta, ahí es donde se empiezan a relacionar todos estos temas. Y es por eso que empieza un auge y es una cadenita, es un efecto dominó. Cuando tienes que hacer una cosa, por ende tienes que empezar a hacer la otra, porque si no, no puedes cumplir. ¿Sale? Yo no puedo, si yo digo, ¿sabes qué? Evalúo y me doy cuenta que en mi centro de trabajo el nivel de riesgo de condiciones de trabajo es alto. Lo primero que tengo que hacer es un diagnóstico de seguridad y higiene. Yo con eso estoy comprobando que como me salió alto, yo ya estoy haciendo una intervención para mejorar esas condiciones. ¿Sale? El siguiente factor de riesgo que nos habla la norma tiene que ver con las cargas de trabajo. Es decir, aquí está enfocado básicamente al exceso de trabajo que le damos a veces a la gente. ¿Sale? Y pues básicamente también la gente se enferma por eso, ¿no? Empiezan a lo mejor con dolores de cabeza, con dolores de estómago, empiezan a tener ya graves problemas de migraña, insomnio, empiezan a tener ansiedad, etcétera, etcétera, o incluso problemas también de autoestima.
O sea, también se han dado casos. Entonces ahí es donde viene que nosotros como empresa debemos tener bien distribuidas nuestras cargas de trabajo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con una estructura organizacional, es decir, con un organigrama, con descripciones y funciones de puesto, con perfiles de puesto, con procesos, procedimientos bien establecidos, porque también hay otro de los factores o que tiene relación es la falta de control sobre el trabajo. Ahí tiene que ver justamente con que no capacitamos a la gente y no los dejamos tomar decisión. Aclaro, no significa que todo el mundo va a tomar decisiones de todo tipo. Sin embargo, al hecho de que nosotros tengamos una estructura de nuestro negocio, nos va a permitir determinar cuál es el alcance de cada uno de nuestros colaboradores y hasta dónde puede tomar decisiones y que lo capacitemos, porque también, ¿qué es lo que pasa comúnmente? A lo mejor vamos a hablar, no sé, en recursos humanos, ¿no? El día de hoy yo estoy como reclutador, ¿no? Se va el gerente y me dice, ¿sabes qué, María? Mañana tú ya eres gerente de recursos humanos. ¿Pero qué creen? Que no me han capacitado, ¿no? Y entonces empiezo a tener cargas de trabajo excesivas, pero tampoco me dejan tomar decisiones porque como pues, no tengo tanto conocimiento, no me han capacitado, para hacer algo tengo que preguntarle a los demás jefes y si no están, entonces pues, yo no puedo hacer y entonces menosprecian lo que yo digo. Si se dan cuenta de esa cadenita de algo que parece pues, normal o inofensivo, puede generar muchos problemas en la gente. ¿Sale? Por ahí alguien tiene su micrófono prendido, porfa, pónganle silenciar. José, ¿puedes revisar, porfa, y silenciarlos? Sí, a Gracias. ver, déjeme ver. Perfecto, entonces a eso nos referimos, ¿no? Con la falta de control sobre el trabajo, que no los dejamos tomar decisiones, sí es un riesgo. Tuvimos el caso de una chica justamente de recursos humanos que inició en una empresa como practicante, entonces después se fue la reclutadora, la metieron como reclutadora, se fue la encargada y la dejaron como la coordinadora de recursos humanos, pero nunca la dejan tomar decisiones. Para hacer algo tendría que pedir autorización y permiso al gerente de operaciones, al gerente de finanzas y a la contadora, ¿no? Entonces la chica llegó y me dijo, es que yo ya soy, o sea, siento que no puedo, que soy muy tonta porque pues no me dejan hacer esto, me frustro, etcétera, etcétera. Y eso entonces nos lleva a padecimientos mentales. No, y no me refiero a una enfermedad mental que sea algo que digas, ay, es que se le desató una esquizofrenia, etcétera. No, o sea, tiene que ver con temas de ansiedad, tiene que ver con depresión, miedos, etcétera. ¿Sale? Y incluso el estrés, ¿sale? El tener demasiado estrés, también nuestro cuerpo físicamente, pues sufre, también nos enfermamos, y eso nos lleva una cadenita, afecta incluso a la parte familiar, que ese es otro factor de riesgo que considera la norma. Me voy a adelantar un poquito. Tiene que ver que nosotros o que las empresas se permitan tener ese equilibrio entre la vida familiar y el trabajo, ¿vale? Es decir, a lo mejor tenemos gente en gasolineras que trabajan los 3 turnos, ¿no? Y de repente, pues, ¿sabes qué? Cubren 2 o 3 turnos, o los 3 turnos, y una de esas, la jornada de trabajo es muy extensa y la otra no tiene tiempo para estar con la familia. O tenemos gente que les estamos marcando y pidiendo reportes a las 10 de la noche. Especialmente ahorita con el tema del home office o el teletrabajo, también por eso es que ya se reguló, salió este tema del home office, donde se obliga a respetar el horario, donde se obliga a respetar también las condiciones de trabajo de la gente. Y ahí viene también esa importancia que les decía hace un rato, cómo vamos a distribuir las cargas de trabajo, cómo nos vamos a organizar. Y más ahorita con este reto de pandemia, que o sea, algunos están trabajando desde casa o no tienen el personal completo o la gente se enferma, es donde entramos en crisis, ¿sale? Porque no sabemos qué hacer. Y la norma nos dice, tú tienes que evaluar y determinar que las jornadas de trabajo sean conforme a la ley, porque imagínense, si tú tienes trabajando, teníamos un cliente que contrataban ayudantes generales y los tenían, no les miento, todo el tiempo en el turno nocturno. ¿Qué pasaba ahí? Una, la gente se podía accidentar o se accidentaban, ¿no? 2, podían provocar un accidente adicional, o sea, que a lo mejor ellos no, pero sí provocaron un accidente. Y 3, no tenían calidad de vida con su familia. Entonces, la norma es donde nos dice, justamente, tienes que establecer jornadas de trabajo que sean acuerdo a la ley federal, ¿sale? Y también nos dice que tienes que cuidar la relación entre la familia y el trabajo, que la gente, porque acuérdense, esta norma nos está llevando a recordar que somos personas, que tenemos necesidades, tenemos familia, y entonces es cuidar nuestra salud física y emocional, y más en este tiempo de pandemia, cuidar también la salud emocional, ¿sale?
Otro factor que nos dice la norma es que es muy importante, habla del liderazgo negativo. Esto lo vamos a ver más adelante porque es clave, el liderazgo es clave. Otro es las relaciones negativas, que tiene que ver justamente con lo que les hablaba hace un rato, el aspecto del clima laboral. Si nosotros tenemos relación, aquí lo manejan como relaciones negativas, cuando no pueden interactuar entre los compañeros, imagínense ese ambiente laboral, ¿no? Donde la gente no se lleva bien, donde a lo mejor llega el nuevo y le roban las cosas, o donde, ¿sabes qué? No le hables porque me cae gordo, y donde nos peleamos área con área. A eso se refiere la norma, ¿vale? Tenemos que trabajar para mejorar las relaciones de los colaboradores. Y uno de los factores que también está tomando importante relevancia tiene que ver con la violencia laboral, ¿vale? Aquí, pues ahorita lo vamos a platicar porque no sé si ya escucharon del protocolo de prevención de violencia laboral. Aunque es un protocolo que aparece que no es obligatorio, por ende, cuando tú aplicas el tema de la norma 035, tienes que aplicarlo. Entonces, sí es obligatorio, ¿sale? Y el hostigamiento, que básicamente tiene que ver con de jefe a los colaboradores. El famoso, un ejemplo muy claro es cuando decimos, ya no quiero que esté tal colaborador, lo voy a cansar, ¿no? Eso se puede prestar hostigamiento. Entonces, esta norma está muy enfocada justamente a formar líderes. Entonces, les voy a decir con esto que acabamos de comentar al menos 6 beneficios que tiene la implementación de la norma, porque no nada más es evitar multas, sino ver qué beneficios tiene el hecho de aplicarlas, como bien decía Miriam. Es un reto, sí es un reto, pero si tú lo empiezas a aplicar vas a ver beneficios. Uno de ellos es que puedes producir puedes tener equipos más productivos, vas a reducir el absentismo laboral o incluso la rotación laboral, vas a tener colaboradores más comprometidos, como coloquialmente se dice, con la camiseta puesta, vas a tener mejora en la motivación del equipo, porque la gente se va a sentir cómoda, se va a sentir feliz trabajando en la empresa. Tus costos son más bajos que un salario económico. Aquí también viene un tema de salario emocional, que tiene mucho que ver con esto de la norma, porque no todo es dinero. Sí, es muy necesario, sí, pero también este tema de salario emocional que tiene que ver con la salud física, y los cambios son a largo plazo y genera personas enfocadas. Entonces, cuando nosotros, no va a ser un cambio de la noche a la mañana, porque incluso debes aplicar la norma. La norma te dice que debe ser cada 2 años, va a depender, pero lo recomendable es que sea cada año para que lleves un seguimiento de ese plan de acción que implementaste y los resultados, que es lo que también se va a evaluar, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo podemos aplicar? Como bien lo comentaban hace un rato, puede ser la persona que está directamente en recursos humanos de la empresa. Aquí se necesita que sea alguien que esté capacitado, que entienda parte de la norma todo lo que implica, que tenga un conocimiento general. Obviamente no les digo que va a ser un todólogo, porque temas de seguridad y higiene tiene que ser muy específico, pero sí alguien que entienda todo esto y lo pueda gestionar, y generalmente es el área de recursos humanos, el área de talento humano. Puede ser un consultor especializado, un ojo externo, que muchas veces ayuda más un ojo externo porque la gente se atreve a decir lo que no le dice a los de adentro. Entonces eso nos ha pasado mucho con los clientes, ¿no? Que somos un ojo externo y la gente se siente más libre, ¿sale? O a través de plataformas digitales, ayudándonos de todas estas herramientas digitales que nos van a permitir poder implementar esta norma. Solamente la parte de los formatos, aclaro, porque la segunda etapa ya tiene que ver con la programación y la planeación e implementación. O sea, ya empezar a implementar todas estas mejoras que nosotros ya medimos, ¿sale? Entonces las plataformas nos pueden ayudar muchísimo para que podamos llevar este seguimiento. Aquí les muestro un ejemplo, es un caso real, es una empresa en donde hicimos una evaluación. Nosotros lo hacemos a través de una plataforma y, obtenemos los resultados, tenemos los resultados por colaborador. Obviamente aquí por temas de confidencialidad no pongo nombres, únicamente ponemos el resultado general, es decir, la necesidad de acción. La norma nos establece que tú vas a empezar a implementar acciones preventivas o correctivas de acuerdo al nivel que salgan. Por ejemplo, si sale un nivel nulo o bajo, es única prevención y temas de políticas. Pero si tienes gente a nivel medio, alto y muy alto, entonces ya tienes que implementar estrategias y planes enfocados a ese colaborador y a la empresa en general. Por ejemplo, son de cada uno de los colaboradores que aplicamos. Uno salió a nivel general, bajo, medio, alto, bajo, y se hace un análisis de qué puesto tienen, vemos qué factor de riesgo tiene alto. Por ejemplo, aquí hay 3, 5, 6 con un ambiente de trabajo en riesgo muy alto. ¿Qué tendría que hacer? Sí o sí, un estudio de clima laboral, ¿sale?
porque aquí me está diciendo que el riesgo era alto, entonces yo tengo que buscar la causa raíz de ese mal ambiente laboral. Y me dice, ¿sabes qué? También en condiciones de trabajo tengo a 6 personas muy altos, voy a identificar quiénes son, qué puestos tienen, qué está pasando con cada uno de ellos y validar a cómo están las condiciones en general de la empresa. Tendríamos que ver con su diagnóstico de higiene o incluso ahorita con los protocolos si se está cumpliendo, si la gente se siente segura, si es respaldada, etcétera, etcétera. ¿Sale? Entonces este es un ejemplo muy general de cómo tenemos el resultado de cada uno de los factores que nos maneja la norma y a partir de aquí es el plan de acción que tenemos que implementar con cada uno de nuestros colaboradores y el seguimiento. Y luego, ¿cómo se relacionan justamente todos estos factores que acabamos de ver de los colaboradores con lo que ahorita está como de auge o que se ha escuchado mucho, los protocolos sanitarios? Les decía hace un rato que tiene que ver con los protocolos sanitarios por cuidar la salud física y también mental, porque ahorita mucha gente por tema de pandemia o perdieron ya muchos familiares que ya fallecieron o ya se enfermaron o tienen miedo de salir, tienen miedo de ir a trabajar, empiezan a tener ansiedad, depresión. También ahorita se está hablando de un estrés postraumático o pospandemia, ¿no? Que de las personas que sufren pandemia o que tienen que estar en el hospital o que alguien falleció. Esto también se tiene que incluir dentro de estos protocolos. Tienes incluso que enseñarle a tu gente cómo actuar, ¿sale? Tanto en la parte física, y les decía, viene un apartado en el protocolo que te pide que implementes lo de la norma 35, ¿sale? Que tiene que ver con la salud emocional y física de los colaboradores. ¿Cómo se relaciona con los protocolos de prevención de violencia laboral? Si ustedes recuerdan, un factor de riesgo que nos marca la norma es la violencia laboral. La norma nos dice el nivel de riesgo. A lo mejor yo tengo un nivel de riesgo, por ejemplo, aquí, ¿no? En la tablita que teníamos, violencia. Por ejemplo, es nulo, alto. No sé, Juan Pérez salió alto en violencia. Tenemos que hacer una investigación de por qué sale alto, qué está pasando que él sale alto en violencia laboral, o los muy alto, ¿sale? Y en general, ¿sabes qué? Me salen que están en medio alto, entonces yo tengo un problema de violencia laboral, pero la norma me dice que está ese problema y que hay un riesgo. Entonces, con los protocolos de prevención de violencia laboral, nosotros tenemos que establecer cómo se va a actuar en caso de que exista violencia laboral, porque aquí ya se empieza a hablar de acoso laboral, de hostigamiento y un poco del tema de acoso sexual, que hay una norma específica para el tratamiento del acoso sexual, pero esta norma, este protocolo de prevención de violencia laboral va sí o sí de la mano con la norma 035, que ya también es auditable. De hecho, este se aprobó en marzo del 2020, o sea, ya se debe estar implementando en las empresas. Si se dan cuenta, está relacionado, o sea, todo va relacionado, ¿sale? Y el último tema que está relacionado es el home office. ¿Por qué? Porque como les decía hace un rato, ¿no? Si yo tengo una estructura en donde puedo determinar qué puestos se pueden ir a home office, cómo los voy a evaluar, que cumplan sus jornadas como son y que no los tengo Tenemos el caso de un cliente, de una chica, que está trabajando desde casa y la pobre chica trabaja de 9 de la mañana hasta 2 de la mañana a veces, ¿no? Porque está desde su casa. Entonces, eso tiene que ver justamente con esa regulación que salió del home office y con la norma 035, donde tenemos que implementar todos estos lineamientos de cómo vamos a trabajar, ¿sale? Cómo voy a capacitar a mi gente, incluso en el tema contractual, cómo le voy a manejar el contrato, ¿no? Por el tema de riesgos de trabajo, de accidentes, por el mismo COVID, cómo lo voy a manejar, ¿sale? Entonces son muchos temas que en verdad daría para más, pero esta es una introducción, espero que les esté ayudando para que vean cómo se relaciona cada uno de estos temas. Hay obligaciones también para los trabajadores. Estas son muy básicas, se las voy a resumir porque todos estos 7 puntos se resumen en que el colaborador está obligado a seguir todos esos lineamientos que establece el patrón de prevención y control de los factores de riesgo psicosocial, ¿sale? No es opcional, o sea, si ellos no quieren, entonces debe establecer una medida de qué hacer en caso el colaborador se niegue, porque al final del día no va a servir de nada todo lo que se implemente si la gente no lo hace, si la gente no lo sigue, o sea, es como nada más echar todo a la basura, ¿sale? También los colaboradores están obligados a someterse a exámenes médicos y psicológicos que se requieran. Por ejemplo, en la norma 30 que tiene que ver con seguridad y higiene, se recomienda que se hagan exámenes médicos periódicamente, incluso desde el ingreso, ¿sale? Y eso te sirve para otros temas, pero bueno, se recomienda eso. Y ahorita con el tema del COVID, pues más, ¿no? Estar muy atento en el tema de salud y evaluaciones psicológicas en caso de que se requiera.
Les decía de liderazgo. ¿Por qué nos enfocamos tanto al liderazgo? La norma nos dice que debemos capacitar principalmente a todos nuestros líderes de la organización, porque ellos son los que van permeando también esta cultura, son los que deben de vigilar que todo lo que estamos implementando se cumpla. ¿Dónde viene el conflicto? Cuando desde la gente que tenemos pues a cargo dice, ay, eso no sirve, ¿eso para qué? O sea, yo nada más quiero evitar la multa, ¿no? De todas formas, la gente hace aquí lo que yo quiero. Entonces, necesitamos empezar a formar líderes, necesitamos concientizar, hacer una sensibilización con todos nuestros líderes para que se pueda permear este nuevo cambio de cultura, porque en verdad cambiar una cultura no va a ser muy rápido. Tenemos que trabajar o manejar la resistencia al cambio, tenemos que formar líderes, tenemos que evaluar a la gente, tenemos que evaluar las condiciones de la empresa, incluso la parte financiera, porque este es otro tema, ¿no? O sea, a lo mejor lo necesitas, pero financieramente, ¿cómo estás? ¿Cómo lo vamos a trabajar? Vamos a ir por prioridades, etcétera. Pues el liderazgo juega un papel súper importante, la formación de líderes que tiene que ver con el desarrollo de ciertas habilidades, porque se habla mucho de liderazgo, pero el liderazgo, ¿cómo se forma, no? O sea, ¿cómo alguien se vuelve líder? Entonces, no nada más con el hecho a lo mejor de leer o cosas así, te vas a volver un líder. O sea, son otros factores, son cosas que tienes que trabajar contigo mismo. Incluso se vale, ¿no? También con ayuda de psicología clínica, ¿no? Para resolver ciertas situaciones que te van a ayudar a ser mejor persona y te van a ayudar a ser ese líder que la gente necesita que sea así, que tú necesitas ser, ¿no? Para el bienestar de todos. Por eso es que damos tanta importancia al tema del liderazgo. Y para ya ir cerrando con el tema de la norma, les voy a decir cuáles son los mitos. ¿Qué no es la norma 035? Primero, no hay obligación de contratar una unidad de verificación. Si no saben qué es una unidad de verificación, estas básicamente son como centros que están avalados por Secretaría del Trabajo para hacer como cierta auditoría y que con el documento que ellos te entregan ya te avalan. O sea, si ya la Secretaría del Trabajo dice, a mí ya me auditó tal centro evaluador, centro de verificación, a la fecha no existe ningún autorizado y entonces, por ende, los únicos que están haciendo estas inspecciones es Secretaría del Trabajo. La otra es que no es obligatorio contratar un psicólogo. Mucha gente piensa, es que ahora voy a tener un psicólogo y es un sueldo más. No, no es obligatorio. Tampoco contempla una obligación de certificación. Están saliendo muchos temas de te certifican la norma 035 a tu empresa. No es cierto, no es obligatorio. Tampoco, si ya se dieron cuenta, no hay ningún instrumento que nos mida el estrés, ¿no? Que diga, tiene un estrés alto, un estrés bajo. Entonces la norma no va por ahí. O sea, sí nos habla de un estrés postraumático o un estrés en base a esas condiciones que tenemos de trabajo, pero no nos mide el nivel de estrés, ¿sale? No es un instrumento para realizar evaluaciones psicológicas. Muchas veces la gente piensa que con estos cuestionarios o los formatos de referencia ya estamos aplicando como pruebas psicométricas. No es así, o sea, no evaluamos psicológicamente. Y la otra, pues tampoco es un instrumento para demandar personas, ¿no? Que es una de las mayores preocupaciones que nos dicen los empresarios, que pues los vayan a demandar, ¿no? Entonces, pero también queremos nosotros, o tenemos el objetivo de cambiar el chip y que realmente vean los beneficios que tiene esta norma. Básicamente, con esto estamos terminando pues esta introducción o esta charla de la norma 35. Si tienen dudas, por favor, no sé si haya comentarios. Viene el chat. Hace un rato había unos comentarios, pero creo que eran como de saludo. Perfecto, Marian. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros compartiendo todos tus conocimientos. Espero que a los demás les haya sido de utilidad, que les haya quedado claro. Además de esta promoción que comenta, pues para quien se encuentre interesado, lo dicho, déjenos sus datos, ya sea su correo electrónico o directamente su número de contacto para que así nos pongamos en contacto con ustedes.